quedaba. Entonces, según estas guías, que es muy importante acordarnos y tenerlas presentes porque es la manera de denominar a este fenómeno de salud y de enfermedad que es la enfermedad renal crónica, hace referencia a que la ERC es una evidencia de anormalidades funcionales o estructurales del riñón por más de 3 meses con complicaciones, con implicaciones importantes para la salud. Se clasifica en base a la etiología, la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Entonces, acá es muy importante este dato de 3 meses como para hacer la diferenciación que habíamos visto en injuria renal aguda y de la enfermedad renal aguda. Cuando el daño renal se prolonga por más de 3 meses, entonces estamos frente ya a una patología probablemente crónica, con implicaciones para la salud. Quisieron darle cierto énfasis a esta palabra, a esta oración, porque por supuesto que hay fenómenos que pueden no tener gran significancia en la funcionalidad del riñón, ¿no? Sino aquellos que tienen un impacto deleterio. Si pensamos que un paciente tiene, por ejemplo, unos quistes renales que son para nada patológicos, sino más bien benignos, entonces no es precisamente ese tipo de impacto el que se busca, ¿no? Sino aquellas condiciones comórbidas que sí van a dañar y negativamente el estado de salud del paciente, principalmente renal. Y para hablar de la clasificación de la ERC, se basa en este cuadro, que es un cuadro adaptado de hace 12 años, donde se involucra otra variable que es la albúmina. Entonces, lo que busca estas normas, lo que buscan es hacer una clasificación en base a la etiología, aunque acá no se evidencia la etiología, pero es esa triada, ese trípode sobre el que quiere asentar la definición de la enfermedad renal crónica. La etiología, la tasa de filtrado glomerular que tenemos acá, cómo se ha ido diversificando, cómo se ha ido graduando, y la albuminuria. Entonces, ya para nadie creo que es desconocido que la enfermedad renal crónica ahora se divide en 5 estadios, ¿no? Que tienen que ver principalmente con la tasa de filtrado glomerular. Entonces, una manera fácil de acordarse es que desde la G1 a la G5 es más de 90, más de 60, más de 30, más de 15 y menos de 15, donde ya estamos en falla renal. Hay unas pequeñas subdivisiones, sobre todo en el estadio 2 y en el estadio 3, que tienen que ver con el grado de, por supuesto, de filtrado glomerular, el descenso, y también el grado de albuminuria. Entonces quieren ser cada vez más específicos, un poco más exquisitos con estas variables, porque tienen un pronóstico que puede ir variando de acuerdo al estadio en el que puede ser calificado un paciente con ERC. Y aquí, como un marcador de daño renal, que también lo hemos visto en las otras clases, se estaciona la albuminuria, con la nueva denominación, hemos dicho, ¿no? Ya pasamos de abandonar la microalbuminuria y la macroalbuminuria para hablar de albuminuria moderadamente incrementada o severamente incrementada, con estos valores que son los mismos que hemos visto al hablar de pruebas de función renal, ¿no? Entonces, cuando un paciente no tiene albuminuria, está con menos de 30 miligramos por gramo de creatinina. Cuando tiene una moderada albuminuria, estamos hablando de entre 30 y 300 miligramos por gramo de creatinina, y cuando es severa, entonces es más de 300. Aquí ya caen pacientes con síndrome nefrótico, que tienen proteinuria masiva. Entonces, esto tiene que quedar, hay que memorizar en lo posible esta estadificación y también incorporar la nomenclatura en el diagnóstico con la albuminuria. Entonces, ahora se puede hablar, por ejemplo, de una enfermedad renal crónica grado 3B A2. Entonces, es así como se va haciendo la denominación
de un problema con enfermedad renal. Y aquí los colores lo que quieren demostrar es que a mayor albuminuria y a mayor deterioro de la función renal, por supuesto, el pronóstico del paciente y la situación del paciente es mucho más comprometida. En cambio, cuando un paciente tiene un filtrado glomerular captado como normal, sin albuminuria, entonces es un paciente que está en verde, ¿no? Esto ha querido un poco mostrar como el semáforo, en qué momento nosotros tenemos que sentirnos en alerta cuando estamos frente a un paciente con algún grado de daño renal, siendo los más graves, obviamente, los estadios más avanzados con mayor albuminuria, y en los otros, aunque también hay riesgo, pues implica que puede ser menor. Entonces, otro detalle interesante que creo que es bueno aquí comentar, siempre dentro del marco de las normas CADIGO y con algún apoyo de las antiguas del 2002, que tienen algunas cosas interesantes, e incluso con las guías latinoamericanas, porque ha salido una guía latinoamericana parecida a esta, con particularidades de nuestro continente. Entonces, en esas 3 guías es que baso todas estas diapositivas que vienen de acá en adelante. Entonces, otro detalle interesante es que cuando tenemos un paciente con un índice de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por más de 3 meses, tenga o no tenga daño renal evidente, se puede considerar que tiene ya una enfermedad renal. Entonces, no necesariamente vamos a ver alteraciones, por ejemplo, o en la ecografía o en el sedimento urinario, pero sí con un filtrado glomerular menos de 60 mililitros, más allá de los 3 meses, sin factores de riesgo, podría caer en el diagnóstico de una enfermedad renal crónica. Este caso sobre todo se ve en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cirrosis e incluso hipotiroidismo. Entonces, esta es una situación de un paciente que amerita la atención, que no podemos dejar de considerar que puede tener injuria o daño renal crónico si persiste con un filtrado bajo, a pesar de no tener otros problemas, pero tiene una patología de base, ¿no? Entonces, ese es un detalle y es un grupo de pacientes que a veces nos confunde, pero hay que saber que va a determinar mucho el tiempo en que está con un filtrado menor a 60 mililitros por minuto. Entonces, otro detalle de estas guías es que, igual que en la injuria renal aguda, se ha querido desarrollar este modelo conceptual, ¿no? Nuevamente comentando que en realidad tanto la IRA como la RC no son diagnósticos así precisos y claros, sino que son todo un conglomerado de situaciones que van evolucionando en el tiempo y que, por supuesto, causan daño renal. Así que lo mismo que en injuria renal aguda, tenemos acá pacientes que pueden ir desde la normalidad, pasando por aquellos que tienen riesgo incrementado de tener un problema renal, que tienen que identificarse precozmente. Hay aquellos pacientes que pueden tener daño renal, pero sin tener alteración de la funcionalidad todavía, como en la IRA, era como se llamaba la IRA subclínica. Aquí también aparece esta etapa en la que, si nosotros no estamos pendientes, pues podemos dejar que esto evolucione y, por supuesto, el final es el daño del órgano irreversible e incluso la muerte. Entonces, acá lo que se va comentando es un poco cómo tendríamos que intervenir en cada una de esta cadena de eventos como un continuo en lo que es la enfermedad renal crónica, haciendo un screening en aquellos pacientes normales, pero que tengan factores de riesgo, ¿no? No estamos hablando de la población en general, porque eso no tiene mayor beneficio, pero sí en aquellos pacientes con factores de riesgo para enfermedad renal crónica,
que son los diabéticos, los hipertensos, los obesos, que habría que estar pendientes de procurar hacer un screening para una pesquisa precoz. Aquellos que tienen todavía mayores riesgos, entonces es importante también continuar con con ese fin de descubrir precozmente. Cuando hay ese daño, entonces las condiciones comórbidas también hay que tratarlas. Y bueno, cuando ya tenemos un problema de disfunción renal, de una disminución de la función renal, entonces ya lo único que nos toca es disminuir la progresión. Eso es lo importante para evitar la falla renal y luego pensar en las terapias de reemplazo. Entonces, ese es el fin, yo creo, me ha parecido entender en toda esta lectura que he hecho tanto de la IRA como la RC, que lo que se quiere es alertar y no quedar con la idea de que tenemos que diagnosticar la enfermedad cuando ya está establecida, cuando ya es un daño irreversible, porque ahí perdemos mucho. En cambio, si ya estamos pensando precozmente en que un paciente tiene un potencial riesgo de desarrollar ya sea una IRA, una ERA o una RC, entonces nuestra acción, nuestra intervención puede ser más oportuna y más efectiva. Entonces, si nosotros, solo quiero llamar la atención sobre estos tres pilares que las guías comentan, ¿no? Que tenemos que hacer la definición de RC basados en la etiología, hemos dicho, en la disminución del filtrado glomerular y en la presencia o no de proteinúria. Entonces, en este primer pilar sería conocer la etiología de la RC en la medida de lo posible, ¿no? Y acá lo que sugieren las guías es que tendríamos que tratar de identificar si el riñón está comprometido como parte de una enfermedad sistémica, es decir, un problema secundario, o se trata de alguna patología que afecta directamente al riñón. Entonces, aquí se dividen en lo más sencillo, que es anatómicamente, cuando el riñón es víctima a nivel glomerular por las enfermedades, y acá se muestran los ejemplos que son los más representativos que afectan al riñón, como son, lo sabemos, la diabetes número 1, hay enfermedades autoinmunes que también pueden causar problema glomerular y por ende daño renal, igualmente los medicamentos, las neoplasias, y acá se habla de, aquí en esta columna seguimos hablando de una afección sistémica, es decir, un daño secundario del riñón. También a nivel túbulo intersticial, que puede generarse con enfermedades como infecciones sistémicas, también autoinmunes, ¿por qué no? Lo mismo pueden haber toxinas del medio ambiente, medicamentos de igual modo. También se pueden afectar los vasos, donde una de las causas importantísimas es la hipertensión arterial, casi es la segunda en realidad como causa de RC, y aquí vemos todos los fenómenos isquémicos, los fenómenos ateromatosos. También, por supuesto, pueden haber enfermedades congénitas, que las vemos menos en nuestro medio, pero no por eso no están presentes, como la enfermedad poliquística del riñón, que es algo no muy frecuente en nuestro medio, pero sí en el resto del mundo. Y en cambio, si hablamos de las lesiones primarias que pueden afectar directamente al riñón, entonces a nivel glomerular, hablamos de este tipo de glomerulopatías que tienen como foco primario el riñón. Entonces son todas estas que ya seguramente las van a ver cuando pasen el tema de glomerulopatías. Cuando hablamos de enfermedades tubulointersticiales, entonces comentamos sobre la posibilidad de infecciones urinarias altas, sobre todo repetidas, pielonefritis que pueden causar un daño tubulointersticial y luego problema renal. En las enfermedades vasculares, sobre todo las enfermedades de pequeño vaso, ¿no? Las famosas glomerulonefritis ANCA asociadas. Y en las pruebas congénitas también hay enfermedades como la displasia renal o los quistes, la enfermedad de medular quística o las podocitopatías como patología de afección principalmente renal. Entonces,
tratamos siempre de identificar la etiología. Es otro detalle importante que también se busca en la injuria renal aguda. Así que como hablamos de un continuo, si se dan cuenta, están muy imbricadas lo que son la injuria renal aguda, que tranquilamente puede evolucionar en una enfermedad renal crónica. Entonces, ya que hemos encontrado la etiología, siguiendo ese trípode que se menciona para poder hacer el diagnóstico final, tenemos después que procurar categorizar, es decir, clasificar el estadio de la enfermedad renal crónica. Y esto lo hemos visto en grande en la definición, pero aquí les recuerdo, entonces, como segundo paso, si estamos frente a un paciente con ERC, sabemos la causa, hay que ponerle la gradación, la estadificación, y aquí lo aclaramos de mejor manera, un poco más grande, cuáles son los grados en que puede clasificarse la enfermedad renal aguda. El grado 1 es normal o prácticamente es normal. Aquí directamente no hablamos de insuficiencia renal aguda. El problema comienza cuando ya tenemos un grado 2, un poquito más allá de 60 milímetros de mercurio, que probablemente tampoco se considera como una enfermedad renal crónica, ¿no? Este es otro detalle, que el corte que se ha hecho es de más de 60 mililitros. Si un paciente tiene más de 60 mililitros, que no parece un valor muy normal y no tiene otras afecciones o en general es complicado que llamemos que tenga falla renal. Prácticamente se habla de enfermedad renal crónica cuando entramos ya a un filtrado menor a 60. Y ahí es donde viene el grupo, el G3A, el G3B, el G4 y el G5, donde ya el paciente está en franca falla renal, probablemente seguro que va a necesitar diálisis. Entonces, nuestra área de interés, a pesar de que no deberíamos dejar de considerar estas otras dos, pero que rara vez las llamamos los llamamos como pacientes con enfermedad renal, es el corte de menos de 60 mililitros por minuto. Así lo mismo que el tiempo es 3 meses. Y luego que ya tenemos identificada la etiología, ya hemos hecho la estadificación de la enfermedad renal en grados, nos queda determinar la albuminuria como un marcador importantísimo de daño renal. Entonces, una vez que estamos aquí, tenemos que asignar el tipo de albuminuria, ¿no? Tenemos que definir qué tipo de albuminuria tiene, que también ya lo hemos visto, aquí simplemente estamos dándole mayor énfasis a lo que ya hemos visto, pero entonces nuestra clasificación se va a extender al grado de proteinuria que tiene. Entonces ya habíamos comentado, es un paciente que tiene una ERC grado 3A, A2, A1 o A3. Esa sería una manera correcta de denominar en el momento de poner como un diagnóstico al paciente con ERC, con esos tres pilares. Y ya un poco abundando sobre cuáles son los pacientes que están en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, consideramos estos factores de susceptibilidad. La edad, por supuesto, es un factor de riesgo porque es conocido que la funcionalidad del riñón va disminuyendo lo mismo que vamos envejeciendo. Los riñones envejecen con nosotros y hay una disminución del filtrado glomerular, una disminución de nefronas. Entonces, a mayor edad, tenemos una disminución de la función renal sin quedar en el rango de enfermedad renal. No todos los que envejecen van a tener enfermedad renal, pero están en un mayor riesgo. También es importante la historia familiar de enfermedad renal crónica, porque tenemos fenómenos que son congénitos, ¿verdad? Hereditarios. Otro detalle interesante es el bajo peso al nacer, porque se ha demostrado que tienen menor número de nefronas. Entonces, saltan a la vida con menor cantidad de glomérulos para seguir en los años que tengan para estar en este mundo. También la pertenencia a minorías étnicas, eso no queda muy claro, pero probablemente es porque son gente muy aislada, que no reciben gran atención.
Y otro gran problema que siempre tenemos que tenerlo presente es el bajo nivel educativo y de ingresos, que es la situación de buena parte de Latinoamérica y ni qué decir de Bolivia, ¿no? El no tener una buena educación no nos permite acceder o darnos cuenta que tenemos un problema y poder acudir y solicitar ayuda. Por supuesto, si alguien incluso puede llegar a darse cuenta que tiene problema, pero no tiene ingresos suficientes, así que no hace nada y se queda y permite que esto evolucione, porque infelizmente también sabemos que la enfermedad renal crónica en esencia es asintomática. En sus primeros estadios donde se puede intervenir y detener, pues no produce ningún problema y entonces la gente cuando no tiene dolor, eso habíamos dicho, el riñón lastimosamente no duele, entonces cuando no hay dolor, no hay molestia, pues uno que no tiene una verdadera conciencia de su propio bienestar, de su salud y de que tiene que estar bien y cuidar de sí mismo, entonces no va a los médicos y por eso son pacientes que están libres de enfermedad, pero están expuestos a factores iniciales. Luego tenemos los factores de progresión. Los factores de progresión son también de tipo no modificables, por supuesto la raza, lastimosamente no sé por qué la raza negra, pero siempre tiene mayor riesgo, un índice de filtrado glomerular bajo, ya hemos dicho aquellos con bajo peso al nacer, menos nefronas, o también en los varones, ¿no? Habíamos visto que las mujeres tienen mayor riesgo para IRA y los varones para ERC. Esto no, exactamente no queda muy claro, pero es así. Y también la edad. Y hay factores modificables que tienen que ver con la proteinuria tempranamente determinada, ubicada y tratando de encontrar cuál es la causa. Pacientes que están con hiperfiltración, los obesos, que también podría corregirse esta hiperfiltración que va a terminar en un daño y agotamiento renal con la intervención oportuna. Ni qué decir la hipertensión arterial, ya lo hemos dicho, pacientes que tienen isquemia renal, aquellos que están en una etapa hasta de prediabetes, los que son dislipidémicos, los que fuman, los obesos. Entonces, esos son factores de progresión que también se pueden detener oportunamente. Y luego tenemos otro detalle más dentro de la progresión que aquí un detalle interesante es que a pesar de que pacientes ya podrían tener un daño renal, por ahí una creatinina elevada, un filtrado glomerular que está rondando por debajo de los 60, entonces pequeños cambios no necesariamente son indicativos de progresión, pero hay que tenerlos presentes. Lo que sí hay que ver que también puede presentarse una progresión rápida y en este caso hay que tener presente que la progresión rápida se puede dar dependiendo del tipo de causa de la enfermedad renal y sobre todo si no es controlada adecuadamente, ¿no? La nefropatía diabética lleva bastantes años para desarrollar una enfermedad renal, pero hay un momento en que la progresión es tan rápida que hay pacientes que terminan en 6 meses en diálisis. Los factores no modificables, hemos dicho que pueden ser causa de una progresión. Y los factores modificables también. Entonces, dependiendo de cómo manejamos la patología de base, el riñón va a tener una evolución más o menos favorable. Luego aquí quería comentar que una vez que ya está instaurada una enfermedad renal crónica en un estadio que ya está en 3, en 3A y 3B, e incluso aquí se habla de un estadio 1, hay que considerar que pueden venir las complicaciones, ¿no? Que no, digamos que en el estadio 1, a pesar de que aquí se habla de que pueden sobrevenir, no es lo más común, ¿no? Lo más importante es cuando estamos ya a partir del estadio 3 y el estadio 4-5. Entonces, acá ya se vienen presentando todas las complicaciones que evolucionan por que los riñones, que son los que se encargan de mantener el medio interno, el medio electrolítico, del manejo de muchas hormonas, entonces comienzan a fallar y vamos a
enfrentar problemas como alteraciones del metabolismo mineral, vamos a tener problemas nutricionales, y ya cuando estamos en un estadio avanzado por la intoxicación y con retención de solutos urémicos, entonces se presenta el famoso síndrome urémico, ¿no? Con pérdida del apetito, con vómitos, con falta de sueño, con fatiga, y entonces ahí es donde sabemos que aquí la evolución ya es irreversible y el daño va a demandar para controlarlo de algún modo el inicio de la terapia dialítica. Bueno, la fisiopatología de la enfermedad renal crónica es muy, muy compleja, es amplia, pero solamente dos aspectos que quería remarcar acá, y es el rol muy importante de la angiotensina 2, que habíamos visto, que es la que se libera en el riñón y que participa en toda esta situación del control de la presión arterial. Cuando la angiotensina 2 se ve comprometida, su producción se ve comprometida por el daño renal, entonces lo que más se produce es la liberación de factores profibróticos, que a través de una serie de mecanismos, que no es lo más importante acordarse, eso no me parece fundamental, pero sí en lo que termina todo esto es que hay una acumulación de proteínas de matriz extracelular que no se pueden degradar adecuadamente, y hay una infiltración de los glomérulos y el intersticio, y entonces sobreviene en lo que finalmente es la enfermedad renal crónica en un estadio 5, ¿no? Una esclerosis glomerular, los riñones y las nefronas tan bonitas que hemos visto, y esa barrera de filtración pues se altera por completo porque se fibrosan, no solo el glomérulo, sino también el intersticio, y entonces obviamente sus funciones se ven totalmente alteradas y dañadas. Lo mismo pasa porque no solo hay un daño a nivel de la nefrona como tal, sino además hay una disminución del número de nefronas. Entonces, esta disminución del número de nefronas lo que hace es facilitar una vasodilatación preglomerular. Esto transitoriamente aumenta el flujo plasmático por la nefrona, aumenta la presión capilar glomerular, y esto es para mantener una fracción de filtración que habíamos visto, para que no se pierda la funcionalidad que cumplen los riñones, pero esto por supuesto con la consecuencia de que finalmente va a desencadenar lo mismo, una alteración de la funcionalidad con proteinuria, con glomerulosclerosis y ERC. Entonces el común denominador del daño renal es la fibrosis, que reemplaza a esas nefronas que de manera tan maravillosa cumplen su rol, pero que luego se ven afectadas por estos factores de crecimiento fibrogénicos y proinflamatorios. Entonces, una vez que el paciente ha tenido ese daño, ha perdido las nefronas funcionales, las pocas que quedan están trabajando lo más que pueden, pero terminan sucumbiendo, entonces se instala la famosa uremia, ¿no? Que es ese estado asociado con retención de productos nitrogenados del metabolismo y que se caracteriza por un incremento de la urea en sangre, de la creatinina, por supuesto, secundaria a una disfunción renal. La uremia condiciona deterioro de múltiples funciones biológicas y fisiológicas coincidentes con el desarrollo de esa enfermedad renal progresiva. Entonces es un medio, el medio interno que está intoxicado, que por supuesto no va a permitir que no solo los riñones, sino en general toda la economía funcione correctamente. Y todas estas toxinas urémicas, que es un decir, que es la urea la principal, hay muchísimas toxinas que se depuran por el riñón y que se van reteniendo por la falta de la funcionalidad. Desde moléculas pequeñas, en realidad la urea es una molécula pequeña, junto con la creatinina, que aquí no la mencionamos porque hablamos más de uremia, pero en realidad nuestro marcador principal es la creatinina. También hay moléculas liposolubles, como son los fenoles, o incluso moléculas medias, como la beta-2 microglobulina. Entonces, gran cantidad de solutos
que son producto del desecho de todos los procesos de las células en el organismo que se van acumulando porque el principal filtro está alterado. Y aquí, para ver cuáles son la gran cantidad de procesos, de solutos que son de desecho, que se pueden acumular en el organismo cuando los riñones fallan. ¿Y cuáles son los efectos metabólicos de la uremia? Pues hay un aumento de la actividad oxidativa, hay una acumulación de proteínas que contienen aminoácidos oxidados, productos avanzados de glicosilación, aterogénesis acelerada, amiloidosis, pigmentación de la piel, así que sobreviene toda la catástrofe que supone un paciente con enfermedad renal crónica. Hay formación de lipoproteínas oxidadas que estimulan la síntesis de endotelina, tromboxano, angiotensina y citocinas proinflamatorias. Entonces hay una mezcla de degradación, hay una mezcla de inflamación y de fibrosis que termina dañando irreversiblemente al riñón. También incluso puede haber una resistencia a la insulina con un filtrado menor a 50 mililitros por esto es que es frecuente la hipoglicemia, ¿no? En pacientes que tienen un filtrado glomerular bajo, y eso es muy notorio en los diabéticos, que de pasar a estar totalmente descontrolados por niveles de hiperglicemia, cuando el riñón empieza a fallar, entonces el riesgo mayor en ellos es la hipoglicemia, por una prolongación de la vida media de la insulina, que puede condicionar esta hipoglicemia. Y disminución también de la gluconeogénesis renal. Disminuye el metabolismo proteico de aminoácidos con acumulación de otro tipo de aminoácidos, como la homocisteína, que van a generar el problema a nivel celular. Y por supuesto se instaura la acidosis metabólica, que es una de las indicaciones de inicio de diálisis cuando es muy severa y persistente. E incluso puede haber un compromiso del sistema inmunitario. O sea que un paciente renal crónico está desnutrido, tiene tendencia a la hipoglicemia e incluso puede tener déficit de sus mecanismos de defensa, y por eso es mucho más proclive a procesos infecciosos. Otro detalle muy importante y de qué se mueren los pacientes con enfermedad renal crónica es precisamente el daño cardiovascular que condiciona esta patología, ¿no? Aquí está dicho que es la principal causa de muerte. Muchos pacientes antes de entrar a diálisis incluso pueden morir por un problema cardiovascular debido a una arteriosclerosis grave con calcificación vascular. Puede haber, y de hecho se va a desarrollar con el tiempo, una cardiomiopatía, que es clásica con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque estos pacientes terminan casi todos hipertensos, y puede haber una disfunción sistólica e incluso también diastólica, sin descartar que puede haber una cardiopatía isquémica y una enfermedad valvular. Entonces, un paciente renal crónico puede tener todo tipo de problemas a nivel cardíaco. Es por eso que la causa principal de muerte en estos pacientes es una alteración de la bomba, que es otro órgano noble, que sucumbe frente a un riñón que está enfermo. Y aquí lo podemos ver, los pacientes que tienen enfermedad renal, ¿no? Aquí podemos ver cuál es la mortalidad anual, y aquí la edad en la horizontal, y se puede ver que en estos que están con las líneas punteadas, son pacientes que están en diálisis, ya sea mujeres, hombres, y en ellos se ve que la mortalidad es sustancialmente más alta y desde temprana edad, ¿no? A diferencia de aquellos pacientes que no tienen falla renal. Entonces, la mortalidad es notoriamente más alta en cualquier paciente que tiene diálisis. La situación cambia un poco cuando el paciente se trasplanta. Entonces, de ahí la importancia de optar también en la medida de lo posible por la mejor alternativa de tratamiento para estos pacientes, que es el trasplante, donde la mortalidad disminuye sustancialmente
y aunque inicialmente no se compara con los pacientes que no tienen, pero a lo largo y con el tiempo puede incluso llegar a ser tan buena la sobrevida como aquellos que no dializan. Así que pacientes con RC que dializan o no dializan, pues la mortalidad elevadísima. Pacientes que se trasplantan, esto mejora muchísimo. Brevemente les comento algunas manifestaciones, las más comunes, que siempre estamos viendo y preguntando a los alumnos en las clases prácticas. Una de las presentaciones, una de las características de un paciente con problema renal es la anemia, ¿no? La anemia, que normalmente es una anemia inflamatoria, que ahora se llama así, la anemia de las enfermedades crónicas, que es normocítica, normocrómica, arregenerativa, con una hemoglobina que es menor a 13.5 en los varones o a 12 en las mujeres, aunque ahora la tendencia es hablar que es menor a 12 en hombres y mujeres. Y hemos visto que comienza por allá en un estadio 3, ¿no? Cuando el filtrado glomerular ya baja a menos de 60 y se hace mucho más evidente cuando estamos ya en un estadio 4. Puede ser más precoz y severa en diabéticos. Y inicialmente los valores de hierro son normales, pero estos se pueden comprometer una vez que el paciente ingresa a diálisis. Las causas de anemia en enfermedad renal crónica, bueno, tienen que ver con esta otra importante función del riñón, que es la producción de hormonas. Una de ellas, la eritropoyetina. Entonces, como el riñón está enfermo, no genera la eritropoyetina y, por supuesto, hay una disminución en la eritropoiesis que es contribuyente para la generación de nuevos glóbulos rojos. También habíamos dicho que, aunque ya en diálisis puede haber una deficiencia de hierro que perpetúa la anemia, lo mismo déficit de folatos, un paciente renal crónico y sobre todo en diálisis es un paciente inflamado, por eso está anémico y por eso ahora se llama la anemia inflamatoria. El hiperparatiroidismo, que es otra complicación del metabolismo fosfocálcico, también puede condicionar por fibrosis a nivel de la médula una disminución en la generación de elementos rojos. Y una diálisis inadecuada también puede condicionar ya en un paciente en estadio 5D que persista anémico. Es importante tratar la anemia, por supuesto, porque también está muy relacionada con procesos que tienen que ver con el daño cardiovascular. Entonces, un paciente que está anémico tiene una hipoxia tisular y eso obliga a que ponga en juego algunos mecanismos compensatorios y obliga a incrementar la precarga cardíaca y eso puede incrementar obviamente también el gasto cardíaco, pero un gasto cardíaco aumentado en exceso va a generar todos los problemas cardiovasculares que hemos visto. Entonces es muy importante tratar la anemia porque está relacionada también con el daño cardiovascular que tienen estos pacientes. Alteraciones en la hemostasia sí las hay, sobre todo son complicaciones hemorrágicas más que trombóticas. Hay una disfunción plaquetaria en adhesión y agregación y hay esta interacción. Entonces, uno creería, lo podríamos decir, que el paciente renal crónico más tiende a dañar, a sangrar que a trombosarse, pero también puede pasar. Sin embargo, la idea es más que tienen alteraciones en la hemostasia. Aspectos endocrinológicos que son importantes, sobre todo en las mujeres y varones jóvenes, que los hay muchos en diálisis y con daño renal sin que sepamos por qué. En el varón puede condicionar infertilidad por una disminución de la espermatogénesis, disminuye la testosterona, aumenta la hormona luteinizante, y en la mujer puede condicionar amenorrea hasta en casi la mitad de los casos, infertilidad, galactorrea. Aún así es increíble, pero hay personas que estando en un estadio renal avanzado pueden embarazarse incluso en diálisis. No es lo más común porque en general quedan con infertilidad. Alteraciones neurológicas es otro detalle interesante porque es como se presentan algunos pacientes ya en una situación extrema, en una encefalopatía urémica, sobre todo cuando el filtrado glomerular se ha deteriorado muchísimo, menos de 10 mililitros por minuto,
y hay síntomas y signos por disfunción del sistema nervioso, alteraciones cognitivas, neuromusculares, autonómicas, pueden incluso llegar a tener convulsiones y todo depende de la gravedad de la falla renal. Entonces, cuando sospechamos que un paciente está con encefalopatía urémica, porque vemos que tiene retención de azoados, tiene ya antecedentes de enfermedad renal o debuta con una enfermedad renal y compromiso de conciencia, y obviamente el diagnóstico diferencial tiene mucho que ver con el antecedente, porque la manera en que se presenta puede coincidir con muchas otras encefalopatías. Y sobre todo cuando hay pacientes que tienen enfermedades intercurrentes, los pacientes que son cardiópatas, que tienen problemas de aterosclerosis. Entonces no es tan sencillo hacer ese diagnóstico diferencial, pero la mejor manera va a ser dializarlo y ver si el paciente despierta. Estos son los síntomas de todo tipo en pacientes que tienen encefalopatía y por supuesto son también una indicación de inicio de diálisis de urgencia. Muy bien, entonces aquí, ya para finalizar, mostramos un resumen, un cuadro que nos permite ver cómo van evolucionando los síntomas y los signos de acuerdo al estadio de la enfermedad, ¿no? El primer grado, el paciente puede estar asintomático, de hecho lo está. En el segundo grado puede haber eventualmente un poquito de edema o alguna alteración en la orina, pero no es lo más común. Empezamos con síntomas ya en nivel 3, donde ya pueden generarse estos que son muy inespecíficos, pero que tienen que ver con la acumulación de toxinas, ¿no? El paciente que ya está fatigado, que está con edemas por la retención de los líquidos, y bueno, ya en progresión puede incluso ya tener esto de la falta de apetito, esto de la falta de sueño, por eso es que siempre estamos preguntando a los pacientes renales crónicos, toda esta sintomatología que es inespecífica, pero que dentro del contexto nos permite sospechar que el paciente está cada vez más intoxicado y probablemente va a necesitar la diálisis, porque en un estadio avanzado incluso, obviamente que la intoxicación que tienen puede condicionar la muerte. Muy bien, y entonces el tratamiento de la enfermedad renal crónica lo que busca es, primero, antes que nada, tratar de detectar a los pacientes en riesgo. Si ya los tenemos con enfermedad renal crónica, el objetivo principal es intervenciones que retrasen la progresión. Luego tenemos que tratar de las complicaciones, tratar las comorbilidades y finalmente, si toda esta etapa ha transcurrido y ojalá pueda haber sido de manera lenta, no nos queda más que preparar al paciente para el tratamiento sustitutivo. Entonces, las intervenciones que retrasan la progresión, una vez más, comento que son bajar la presión arterial en un paciente hipertenso, el uso de IECAS o ARAS, hemos visto por qué es tan importante, por el rol que juegan en el desarrollo de esa fibrosis del riñón, siempre que los electrolitos lo permitan. Este es uno de los mejores medicamentos para pacientes con ERC e hipertensión. Por supuesto, el control de la glicemia que en los diabéticos, que es la causa número 1 de ERC, con una dieta que se dice que debería ser hipoproteica. La prevención de complicaciones, lo mismo seguimos con control de la hipertensión, las alteraciones electrolíticas que pueden empezar a surgir, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, la anemia que hemos dicho que hay que tratarla, y la desnutrición, que hay que jugar muy bien entre esta restricción de proteínas que se recomienda en un renal crónico, pero sin dejarlo desnutrido, porque eso puede ser contraproducente. Estamos hablando de las comorbilidades, por supuesto, la enfermedad cardiovascular, todo paciente que está dislipidémico tiene que ser tratado con estatinas, hay que estar valorando anualmente con ecocardiogramas cómo va el corazón, tratar la retinopatía diabética, la neuropatía, que también es otro problema muy molesto en una ERC avanzada y cuando la causa es la diabetes. Y luego, si ya tenemos que
estar en instancia de inicio de una terapia de reemplazo, entonces lo mejor será preparar oportunamente el inicio de la terapia sustitutiva. Esto con educación, esto con creación oportuna de un acceso definitivo. Hablamos básicamente de la fístula arteriovenosa para que cuando llegue el momento, ojalá ese paciente ya esté con un acceso madurado, esto toma tiempo y pueda ingresar obviando un paso que es el implante del catéter de transitorio de diálisis, ¿no? Más el inicio oportuno, que también acá es un tema bastante, eh, eh, no es controvertido, pero también deja dudas, deja posibilidades, al igual que el inicio de la diálisis en el agudo, el inicio oportuno de diálisis en el crónico es otro tema para la discusión y hay que saber en qué momento hacerlo. Y por supuesto lo ideal sería luego acceder o tratar de que ese paciente prontamente reciba un trasplante como la mejor opción de tratamiento para la enfermedad renal crónica. No vamos a poder hablar ya de trasplante porque no nos ha dado el tiempo, pero sepan que esta es la mejor opción. Sin embargo, el preparar a un paciente y entrarlo en diálisis de manera programada, de manera consensuada y de manera oportuna, que no sea en emergencia, es lo más deseable. Aunque en el Hospital Viedma, que es el hospital de tercer nivel de referencia de Cochabamba, yo diría que el 95% de los pacientes ingresan en emergencia, ingresan muriéndose, donde tenemos que ponerle los catéteres en unas circunstancias que son súper complejas y que dificultan mucho el buen resultado. Así que acá, por más de que aquí presento la maravilla y cómo debería ser todo, lo cierto es que en nuestro país, en Cochabamba, muy poca educación respecto a lo que es la enfermedad renal crónica, cómo hacer todos estos pasos y cómo controlarla y cómo preparar para el ingreso a diálisis. Gran parte de los pacientes vienen en emergencia, en edema agudo de pulmón, con encefalopatía urémica, acidóticos, hipercalémicos con trastornos del ritmo, que lo que obligan es al inicio así de diálisis de urgencia con el implante de catéteres transitorios, que luego, por supuesto, van a tener que ser reemplazados por accesos definitivos, pero nos queda nada más que proceder así. Estamos siendo como bomberos, apagando incendios. Por ahora no podemos lograr esto tan maravilloso que les presento, que es la prevención, que es la promoción. Esto no se da, pero es la idea y así tendría que ser porque los pacientes renales crónicos son cada vez más. Muy bien, entonces en resumen y ya para terminar, la ARC es una epidemia a nivel mundial, eso hay que tenerlo en cuenta, es una epidemia. Hay gran cantidad de pacientes en el mundo, en Bolivia también, no tenemos recientes estadísticas, pero por lo menos ahora creo que están dializando 3,000 pacientes. Empezamos, creo que como hace unos 10 años con el programa de salud renal, se empezó con 500 pacientes, ya estamos en 3,000 y el número sigue creciendo. Los ingresos son entre 3 a 5 por semana. Así que esto no va a parar porque está muy de la mano de patologías que no se controlan adecuadamente. El flagelo del mundo también es la diabetes. La diabetes, la hipertensión arterial y en nuestro medio, como he comentado con muchos de los pacientes, los alumnos que rotan en el Viedma, son las patologías obstructivas. Es una pena, pero es lo que pasa en nuestro medio, en nuestra situación de salud tan deficiente. El cáncer cérvico-uterino es otra causa importantísima de falla renal, que eso ya en un nivel avanzado, en un país el primer mundo, eso raramente se ve, y la uropatía obstructiva prostática es otra causa. Entonces nosotros estamos en un serio flagelo por la diabetes, por la hipertensión, por la uropatía obstructiva. Por supuesto que también hay glomerulopatías, glomerulonefritis, pero en primer lugar está la diabetes y yo me animaría a decir que en segundo lugar están las uropatías obstructivas. Entonces, el alto impacto
social y económico, ya hemos dicho, se destruyen familias, los pacientes terminan abandonados porque es muy duro llevar la vida con un paciente enfermo renal que se va deteriorando innegablemente. Y sobre todo si a eso se suma que no hay una conciencia de cómo controlarse, de cómo manejarse, de cómo cumplir la dieta, incluso en diálisis, entonces es fatal. Es económico porque el gasto que debe tener el gobierno ahora tratando de cubrir las diálisis del ingente de pacientes, que en realidad esto está incrementándose increíblemente. Antes era mucho peor para los pacientes porque no tenían seguro y lo único que les quedaba era dializar un par de sesiones, se les acababa el dinero y se morían. Ahora por lo menos tienen el SUS, pero con grandes limitaciones. Ayer he dicho y repito, tenemos un seguro universal, pero de una calidad pésima. Pocas cosas se ofrecen al paciente, aunque tampoco vamos a negar que ha salvado la vida a muchos de ellos. Muchos se morían porque ya no tenían dinero, porque la diálisis costaba. Ahora es gratuito. Y necesitamos el nuevo enfoque, entonces ya no podemos seguir tratando la complicación. Si no nos ponemos las pilas y no hacemos promoción y prevención, una cosa tan sencilla que se debería implementar a full en primer nivel, en segundo nivel, los médicos SAPSI que no funcionan, los primeros niveles donde se debería manejar, pero dinámicamente, muy, muy de cerca a los pacientes con patología crónica como la diabetes. Entonces probablemente no estaríamos con esta epidemia de renales crónicos, pero todo está fallando, ¿no? Estamos fallando desde la base, que es la prevención, y entonces no va a ser suficiente que sigamos implementando unidades de diálisis, más máquinas. Esto no va a encontrar nunca un fin si no atacamos a la causa, y la causa son estas enfermedades potencialmente prevenibles y controlables, pero que nadie hace nada por ellas. Simplemente estamos esperando que el diabético termine en diálisis sin poder hacer mucho para prolongar ese camino y, si es posible, revertirlo. Entonces hemos dicho que la fisiopatogenia es compleja, es diversa, hay que leerla, es hasta pesada, pero bueno, el fin es lo que importa y lo ideal sería evitar que esto se desarrolle. El paciente renal crónico se muere sobre todo por problema cardiovascular y después por infección. Y si ya tenemos este gran contingente de pacientes renales crónicos, lo que nos queda es ofrecerle diálisis, pero como un puente para el tratamiento de elección, el mejor, que es el trasplante. Entonces, también el trasplante ya es cubierto por el gobierno, por el seguro, por el Estado. El único problema es el donante, ¿no? Sin donante no hay trasplante. Entonces, muchos pacientes siguen varados precisamente porque han sido abandonados por su familia, ya no quieren saber, no tienen donante. Y si no tienen donante, entonces jamás van a poderse trasplantar. La alternativa es la donación cadavérica, que es fuente de muchos órganos, sobre todo en España, que es el líder de la donación cadavérica, pero que necesita también el montaje de todo un sistema de salud y de integridad y de transparencia para la procuración de los órganos que nosotros estamos lejos de tener. Y además tiene que haber una conciencia ciudadana, una conciencia de la población para que sepa que puede donar y que tendríamos que tratar de en vida manifestar nuestro deseo de donar si es que nos pasara algo, para que este trámite no sea tan difícil. Realmente la gente en Bolivia tampoco es muy solidaria, no quiere donar, pero parece que el problema no tiene que ver con la idiosincrasia, que muchas veces han dicho, ay, es que nosotros aquí que no queremos quitarle un órgano a nuestro cuerpo, que hemos venido así, nos vamos a ir así. No tiene mucho que ver con eso. Se ha demostrado que si nosotros tendríamos este programa de trasplante eficiente, transparente, donde la gente sepa que ese riñón va a ir a una persona que ha sido elegida de una manera impecable, sin favoritismo ni nada, pues se podría mejorar esta voluntad para la donación. Porque en España los bolivianos donan a la par que los españoles. Entonces, esa idea de que la idiosincrasia es la que nos priva, yo creo que no es la más importante. De repente juega algún rol, pero el que tengamos ese sistema de procuración y de
adjudicación de órganos de manera transparente, donde se vea que aquí no hay negocio para nada y no se va a privilegiar a nadie más que dentro de una, de una lista, de un proceso que es lo más equitativo, lo más justo posible. Entonces probablemente la gente aquí también empezaría a donar. Tenemos esa gran misión que ya la llevamos arrastrando hace muchos años. En Bolivia se han hecho trasplantes cadavéricos, en el Vietnam también se han hecho por lo menos unos 4, pero son datos anecdóticos, infelizmente. En Bolivia, en Cochabamba, se hace trasplante con donante vivo, se ha hecho mucho más, ha sido interrumpido el proceso por un par de años en el Vietnam, estamos reiniciando, entonces lo que esperamos es que conforme vaya llegando más gente, más nefrólogos, más gente preparada para el trasplante, pueda alguien pues cargarse la soga al cuello y arrastrar la carreta, porque son esfuerzos que hacemos, pero finalmente la burocracia, la falta de interés, de compromiso, de conocimiento de muchas de las autoridades que están en la cabeza, entonces no permite que esto avance. Ojalá podamos ir a la par de prevenir, trasplantar, para que este grueso de pacientes renales crónicos no siga creciendo, porque es increíble y alarmante el número que estamos teniendo cada vez más en Cochabamba. Bueno, entonces eso es, chicos. Aquí terminamos y les agradezco. Bueno, con ustedes nos veremos, algunos seguirán rotando con nosotros en Nefro, otros no, los veremos ya como internos, pero en fin, sigan adelante, por favor, no dejen de estudiar con ahínco, no dejen de hacer lo mejor que puedan para ser unos profesionales idóneos que apoyen estas tareas que siguen pendientes por muchos años en nuestro país. Así que muchas gracias. Si no hay ningún comentario, nos despedimos acá. Mañana con el doctor Patiño, es el que va a dar el segundo bloque. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.